Estamos aquí en el evento de Brota, en el cual venimos simplemente porque van a tener varias de sus startups, las cuales están postulando a que distintos inversores inviertan en ellos para poder presentar sus empresas, presentar todas las proyecciones que tienen y así convencer a estos inversores. Así que vamos a ver si podemos entrevistarlos, si podemos grabar lo que dicen y así poder identificar esas claves para ver cuándo una startup puede tener éxito y cuándo no. Ahora vamos a comenzar a grabar. Vamos a conseguir poder grabar con los cofundadores de Brota y con los que estuvieron haciendo los pitches, así que acompáñenos. Bueno, ahora estamos con José Antonio Berríos, cofundador de Brota, quien nos va a contar qué es Brota, qué es lo que están haciendo y bueno, cuéntame un poco acerca de Brota y lo que haces tú adentro. Súper. Brota es una plataforma, un mercado en donde las personas pueden acceder a empresas emergentes, startups locales y evaluarlas y poder invertir y tomar participación de ellas, ya sea en emisiones primarias, o sea, en acciones nuevas, emisiones de capital que hacen las compañías, o también con la alternativa de comprar acciones de startups que alguien está dispuesto a vender. Entonces es un mercado en donde yo de alguna manera puedo encontrar cosas nuevas o cosas usadas, pero puedo ser parte de la construcción de las empresas del futuro, puedo participar de la innovación y puedo construir un portafolio de empresas emergentes para diversificar mi portafolio de inversión. Eso lo encuentro buenísimo y tú mencionabas lo que son los activos alternativos, que es justamente para diversificar más allá de las acciones que uno conoce, de lo inmobiliario también que podría ser. Y para las personas, no sé cómo tú lo ves como a nivel de portafolio, cuando uno invierte en startups, personalmente yo lo veo como que uno invierte no solo en una acción, sino que está invirtiendo también en empresas que impulsan el crecimiento de tu país, o en este caso startups que están desarrollando nueva tecnología. Es muy buen punto. Hay distintas razones por las cuales yo creo que uno, a medida que pueda, obviamente, ¿no es cierto?, de su capacidad de ahorro, es irse involucrando en esto. Primero, porque aprendo. Como tú lo viste recientemente en nuestro speech, uno puede aprender de distintas industrias, distintos mercados, sobre personas que están haciendo cosas nuevas en esos mercados. Segundo, desde el punto de vista personal, es una buena manera, ¿no es cierto?, de mientras yo pongo la cabeza en la almohada, que hayan terceros que estén trabajando por mí, ¿no es cierto?, con esta posibilidad que algunos de ellos arrastren el portafolio. Súper importante nuevamente diversificar. Junto con eso también me conecto con personas que están innovando en distintas industrias y soy un miembro activo que está poniendo el capital a echar a andar, ¿no es cierto?, como tú decías, la innovación y la economía. Oye, y por ejemplo, si yo invierto en una acción, es fácil porque yo pienso, invierto en 100, la acción sube, vendo en 200, o baja y asumo la pérdida. ¿Cómo es la pérdida de ganancia cuando invierto en una startup? Bueno, va a depender netamente de que alguien esté dispuesto a adquirirla al valor que tú quieres venderla. Históricamente ha habido un problema, ¿no es cierto?, en esta industria o en los activos alternativos. Lo primero era que en las empresas privadas, las personas, nosotros no teníamos la posibilidad de ingresar. Históricamente estaba solo disponible para altos patrimonios institucionales, fondos de venture capital o private equity, entonces no teníamos acceso. Entonces lo primero que estamos tratando de resolver es que tú puedas acceder. Lo segundo es que quien tiene acciones de un emprendimiento, luego es muy difícil venderlo, porque no tengo muchas alternativas de personas que estén igual de informadas que yo sobre el desarrollo de esa empresa. Entonces ese es otro compromiso que estamos tratando de resolver, porque a cada una de estas compañías entran cientos de inversionistas. Por lo tanto, tengo cientos de personas a las cuales ofrecerle esta acción y que también están igual de informados que yo. Entonces también este mercado secundario creemos que va a ser algo muy relevante para el desarrollo de esta industria, ya que una persona va a tener una alternativa de salir, ¿no es cierto? Obviamente que va a depender del precio y que alguien esté dispuesto a comprarlo y que va a depender del desarrollo de cuán bien le ha ido a esa empresa. Oye, como para ir finalizando, pensando en los que vienen a ustedes como startups, ¿qué consejo le daríais para alguien que quiere comenzar con estas primeras rondas de capital o si ya... Sí, primeras rondas de capital. Súper buena. Primero, yo creo que es algo que se olvida, que es muy importante, es piensen en el inversionista. Y el inversionista es alguien que ya va a apoyarte con capital, por lo tanto te va a permitir crecer
o, ¿no es cierto?, implementar esas acciones que me van a permitir crecer, pero preocuparme de él y de tener un camino para que él en algún minuto pueda salir, si así lo requiere. Entonces yo creo que hay que tener en la cabeza a los inversionistas, que son fundamentales para echar a andar nuestras empresas. Segundo, que tengan una tesis clara o concreta de por qué con capital van a poder acelerar. Hoy día en la plataforma existen distintos evaluadores, así que podrían acercarse a algunos de esos evaluadores que consideren que tienen mayor experiencia en el tipo de negocios que están realizando, para que, si es que el evaluador, que nosotros llamamos catalizador, encuentra que hay una oportunidad de inversión, lo pueda presentar en nuestra plataforma y de esa manera facilitar todo este proceso, tanto para ellos como para los inversionistas, tener precios transparentes y una serie de beneficios. Bueno, buenísimo. Oye, y que les vaya muy bien, que sigan creciendo y sacando nuevas startups. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Rico. Bueno, ahora ya hablamos con el cofundador de Brota y vamos a tratar de hablar con los de Clipperty que estuvieron presentando. Bueno, ahora estamos con Andrés de Clipperty. Cuéntanos un poco qué es lo que hacen y cómo ayudan a las personas. Bueno, bien en simple, Clipperty es una plataforma que conecta inmobiliarias con corredores de propiedades, ¿ya? Nosotros ayudamos principalmente a las inmobiliarias y a los corredores. Por un lado, a las inmobiliarias les abrimos un canal de venta a través de una vitrina de más de 34.000 corredores de propiedades que pueden vender sus propiedades. Y por el lado de los corredores les solucionamos su mayor problema, que es captar propiedades, a través de una plataforma disponiéndole un stock fresco para que ellos puedan comercializar. Oye, ¿cómo surgió la idea? Bueno, primero nosotros nacimos como enfocados principalmente en la inmobiliaria, entregándole soluciones para la gestión de venta inmobiliaria. Y ahí nos dimos cuenta que las inmobiliarias, por más de que tuvieran una buena herramienta para vender, carecían de lo más importante, que son las ventas. Entonces, directamente, para buscarle una solución a este mundo, decidimos darle un poco de vuelta de cabeza, decimos nosotros, decimos dónde están los vendedores de propiedades. Y nos dimos cuenta de que la verdad, en el mercado existía una fuerza tremenda, que son los corredores y los brokers de propiedades, que estaban enfocados solo en vender propiedades usadas. Entonces, lo que hicimos fue romper esa barrera y decir, oye, hoy día los corredores no pueden seguir vendiendo solo usado, también pueden ser un vendedor más de la inmobiliaria, creando así un canal eficiente para que la inmobiliaria agilice sus ventas y el corredor también acceda a otro tipo de activos inmobiliarios. Y dentro de eso, ¿cuáles han sido los desafíos que han tenido desde que lanzaron? Yo creo que el mayor desafío ha sido en una primera etapa enfrentar el crecimiento que hemos tenido, porque la verdad que esto salió de una idea súper repentina de decir cómo ayudamos a la inmobiliaria a vender más. Y el día que lanzamos este producto, rápidamente notamos mucho interés de justamente los corredores de propiedades. Nos dimos cuenta que les faltaban propiedades para ofrecerlas a sus clientes. Entonces ahí nos llegó un shock de cliente y la verdad que me acuerdo perfectamente la primera semana que lanzamos esto, donde yo creo que no es que no dormíamos, pero no paramos en atender, en vender suscripciones y por lo tanto ahí tuvimos que enfrentar rápidamente como hasta el programador vendía y atendía. Ese fue como el primer desafío que dijimos, aquí hay una oportunidad. Y luego ya después empiezan a hacer más desafíos tecnológicos, porque el cliente, el corredor, todos los días te demanda más cosas. Oye, quiero esto, quiero mejorar esto, y ahí finalmente uno entra ya en un desafío tecnológico en cómo, con los recursos que uno parte, que no son infinitos, puedo ofrecer el mejor producto para mi cliente. Entonces yo diría desafío comercial y desafío tecnológico. ¿Y eso cómo lo han ido mejorando? ¿Cómo han ido sorteando todo eso? Bueno, el desafío comercial, ordenamos y automatizamos todo lo que es la venta. Hoy día ocupamos mucha inteligencia artificial para atender a los clientes rápido, 24/7, hay típicos chatbots de WhatsApp. Y desde el lado tecnológico, ordenamos la forma en que recibíamos todos los requerimientos. Al principio era, corredor 1 decía A y nos poníamos a hacer A, corredor B decía B y nos poníamos a hacer B. De alguna forma ordenamos toda esta información. Hoy día lo tenemos bastante estandarizado, entonces cada requerimiento se suma a un pack de requerimientos y los vamos analizando semana a semana para ver también qué vamos priorizando a nivel de desarrollo, que eso también es súper importante. Y ya como para ir finalizando, ¿cómo están planteando el crecimiento ahora? Porque ya tuvieron un buen shock de crecimiento, siguen haciéndolo, están levantando rondas de inversión. ¿Qué es lo que viene? Bueno, el mercado de corretaje es súper grande. O sea, solo en Chile hay 34.000 corredores, en Latinoamérica hay más de 280.000 corredores. Y el problema es aquí y en Latinoamérica. Por lo tanto, como digo yo, aquí y en la que era la G. De esa manera, hoy día lo que estamos enfrentando primero es capturar la mayor cantidad de corredores como clientes para sumarse a la plataforma, porque de esa manera también vamos a tener mayor cantidad de inmobiliarias o personas que quieran subir propiedades porque van a tener mayores potenciales vendedores para sus propiedades. En ese caso,
dado que hoy día partimos solo con propiedades nuevas, vemos que nuestro mercado potencial, accediendo a otro tipo de activos como propiedades usadas y activos comerciales, terrenos, bodegas y ese otro tipo de activos, genera mucho mayor interés en un mercado mucho más amplio. Entonces hoy día, si de alguna manera con propiedades nuevas podemos acceder a un 10% de esos 34.000, con los activos usados ya vamos a poder acceder más o menos a un 50% de ese mercado. Entonces también con este nuevo desarrollo que comentamos justamente ahí en el pitch de habilitar no solo propiedades nuevas, sino que usadas a los corredores, vemos una gran ola que se nos viene encima de nuevos clientes, de nuevos desarrollos y nuevas funcionalidades. Y ya, la última pregunta, ustedes son súper jóvenes y lo están haciendo, ¿qué le diríais a alguien también joven que está pensando en lanzarse con su emprendimiento, su startup? Que parta. Yo creo que es súper simple, que parta. Porque el mayor error es no partir. Generalmente uno dice voy a partir algo, cuando parto, cuando lo comienzo. El primer paso es sentarse, ya sea en el computador, ya sea en una pizarra y decir hoy día parto. Yo creo que ese es el primer consejo. Sin miedo, ¿no? Genial. Oye, muchas gracias y espero que les vaya la raja. Gracias, te pasaste. Ahora estamos buscando al siguiente de los que estuvieron presentando. Entonces tengo que buscarlo, encontrarlo, que no sé dónde está. Ahí lo vi. Ahí lo vi y vamos directo. ¿Te puedo entrevistar ahora? ¿Le damos allá? Bueno, ahora estamos con Antoine de Sensi, que nos va a hablar de un sector que quizás no es tan común, que es el de utilities. Así que cuéntanos qué es lo que hacen y para así entender cómo están creciendo. Súper, bueno, nosotros desarrollamos un software que se llama Smart Metering y lo que hacemos es poder monitorear, automatizar y eficientar en tiempo real todo el tema que tiene que ver con agua, gas y electricidad, principalmente en el segmento retail, en la administración inmobiliaria y también en utilities. Oye, ¿cómo te surgió esta idea? Porque al final, como hablábamos como detrás de cámara, no es tan obvia y es como un poco, no tan sexy tampoco. Claro, bueno, con mi startup anterior se dedicaba al mundo de Dark Kitchen y Dark Store y ahí yo construí y me tocó operar más de 45 cocinas y más de 25 Dark Store. Entonces yo vivía en carne propia, todos los meses tener que recobrar a las 45 cocinas el agua, el gas y la electricidad de manera manual. Y ahí muchas veces dejaba plata en la mesa. En ese sentido dije, oye, acá hay una oportunidad de poder desarrollar, crear una solución en base a tecnología. Y al poco andar me di cuenta que también todos los strip centers, todos los edificios, todos los malls, etcétera, les pasa lo mismo. Compran en media tensión y venden en baja, o tienen un gran empalme y tienen que remarcar todo el tema de los servicios. Oye, y cuando lanzaron, ya llevan un tiempo, ¿cuáles han sido estos desafíos desde que lanzaron? O sea, mira, principalmente los desafíos es que nos encontramos una multiplicidad de marcas de medidores de agua, de gas, de electricidad, y el gran desafío era poder extraer la data de lo que ya estaba instalado. Muchas veces para los clientes decirle, oye, cambiemos todo a medidores inteligentes es un cacho. Entonces cuando uno le dice, mira, te reconvierto de un medidor análogo, te lo reconvierto en inteligente, a un costo bajísimo, eso llama mucho la atención. Diría que fue la principal curva de aprendizaje, poder extraer la información de todos los tipos de equipos. Y aquí una duda que me surge, ¿no fue un obstáculo los ciclos de venta largos? Por ejemplo, en esto normalmente son como un poco más lentos, un poco más largos. Exactamente, bueno, ahí la estrategia fue enfocarnos en tres segmentos, como te decía, el retail, la administración inmobiliaria y las utilities, sabiendo que el retail es un poquito más rápido porque tiene el dolor presente. La administración inmobiliaria ahí partiendo por edificios multifamily, pero para después bajar a temas de copropiedades, que sabemos que el ciclo de venta con un comité de administración o una copropiedad puede ser mucho más largo. Y también el tema de las utilities, que son grandes corporaciones, que ya sabemos que una negociación de que partimos conversando hasta que cerramos un proyecto son 6-8 meses. Entonces la estrategia un poquito para generar caja era diversificar los segmentos con la misma solución. Oye, y algo que un poco cambiando, porque te escuché que tú ya llevas otro emprendimiento y eso te da una experiencia que puede ser, en este caso te diste cuenta de ese problema, pero en otros casos quizás uno cree como, oye, sobre todo cuando se castiga mucho el fracasar, el cambiar y así. ¿Qué le dirías tú a alguien que quizás está pivoteando o ya cerró un emprendimiento y quiere comenzar otro, como para decir como, oye, se tiene que seguir? Porque en tu caso me imagino que es como estáis siguiendo hasta que la vaya a lograr, por así decirlo. Exacto.
Bueno, llevo 15 años emprendiendo, esta sería mi tercera startup. Uno va adquiriendo una curva de aprendizaje, va adquiriendo experiencia y después va a ir teniendo mejor olfato. Entonces ahí las personas que están emprendiendo, que van a su segunda empresa o que ya recientemente fracasaron y no saben qué hacer, el consejo es sigan emprendiendo, aprendan de las lecciones y los errores anteriores, no vuelvan a cometer los mismos errores y replanteen un modelo de negocio. Entonces, en base a la experiencia y a la herida de guerra, los aciertos, los fracasos, poder emprender hasta que la consigan. Oye, y tú ahora estás levantando una ronda de capital. ¿Cuáles serían como consejos para alguien que también está queriendo levantar una ronda de capital y que quizás actualmente solo tiene la intención o no sabe nada y quiere hacerlo? Claro, o sea, en primera medida, cuando una startup está en etapa inicial, siempre aconsejo que partan con Friends and Family, con gente cercana, que le valide el modelo de negocio, pero después también ir a levantar capital y a tocar puertas a potenciales alianzas, ya sean proveedores o empresas que quieran tu solución. O sea, entonces un poquito es como busca capital inteligente, smart money, en el sentido de que gente con mucha experiencia, que te dé otros puntos de vista, se involucre y se meta en el negocio y abrir las puertas un poco a que realmente se involucren y participen y tengan esa visión que muchas veces es muy beneficioso que alguien te diga desde afuera, oye, lo está diciendo bien o lo está diciendo mal. Oye, buenísimo. Espero que les vaya muy bien y que sigan creciendo. Súper, gustazo. Muchas gracias. Estamos con Buyback y ahora estamos con el último de los que dio el speech hoy, que es Blanco, que es de Factoring. Entonces vamos a ver si lo podemos encontrar. Hola, ¿te podría entrevistar? Démosle allá, ¿cómo va a cambiar? Bueno, ahora estamos con Diego Contreras de Blanco. Diego, cuéntanos un poco qué es lo que haces, cómo estás ayudando. Sí, Blanco es el primer banco nativo en inteligencia artificial para las pymes pequeñas y microempresas de Latinoamérica, solucionando el producto de factoring hacia Latinoamérica. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Llevo 18 años en el factoring. He pasado todos los procesos, desde la factura física, donde se notificaba notarialmente. Después tuve la suerte de cofundar una compañía que digitalizamos eso 100%, que es Zeppelin. Y no podía dejar pasar esta oportunidad, que es la revolución de la inteligencia artificial, para nuevamente emprender en lo mismo que llevo haciendo tanto tiempo, que es un producto vital para las pymes. Si te entiendo bien, cofundaste Zeppelin y desde Zeppelin viste esta oportunidad y cofundaste Blanco. No, estaba en Zeppelin, terminé de estar en Zeppelin después de 5 años y justo ese año fue cuando explotó ChatGPT y explotaron todas las plataformas y ahí dije, es que esto es una oportunidad única de nuevo de poder por fin atender a ese segmento más pequeño, el long tail real, las pymes más chiquititas que están desatendidas en Latinoamérica. Porque el costo de atenderlas es muy caro para los bancos, para las financieras tradicionales e incluso fintech nativas digitales. Para los que no saben nada de este mundo, ¿por qué ellos son más caros? Porque quizás si yo soy una pyme y digo, no, y como dueño de pyme digo, no, es que yo me esfuerzo por pagar y como soy pyme debería ser más barato porque soy más chico. ¿Por qué tú dices que es más caro atender a...? Mira, te pongo un ejemplo. Tú estás grabando esto, ¿cierto? Y si tienes un cliente corporativo, pongámosle cualquier nombre de un retail chileno, vas a hacer el video, vas a editarlo, vas a entregarlo y ese corporativo te va a decir, perfecto, factúrame. Y tú, genial, te facturo, ¿cierto? Pero esa factura te la van a pagar en 60 días más y tú tienes que pagarle sueldo al que está detrás de cámara ahora a fin de mes. No tienes 60 días para esperar. Por lo tanto, el producto del factoring es el salvavidas de las pymes, porque tú traes esa factura, un factoring bancario, una institución financiera tradicional y una fintech te cobran una tasa de interés y después la institución financiera, en este caso Blanco, se encarga de cobrarle a tu pagador. Hasta ahí estamos todo bien, suena, lo quiero usar. Pero para un banco, atenderte a ti si eres pequeño sale muy caro. ¿Por qué? Porque tiene que ir un ejecutivo a visitarte y conocerte. Ese ejecutivo tiene que volver y presentar tu línea a un comité de riesgo de crédito, donde hay analistas personas que están analizando el crédito. Luego, tienes que hacer varios procesos y todos esos procesos tienen un costo alto. Por lo tanto, para llevarlo a un ejemplo real, si tu factura es de 500.000 pesos, la única forma que le queda al banco, al factoring o a la fintech de atenderte es cobrarte una comisión fija que es demasiado alta
para el riesgo final de la operación. Entonces, nosotros hoy día, gracias a la inteligencia artificial, todos esos costos de ir a visitar una pyme que no se hace, de analizar tus documentos legales, que ya no lo hace un abogado, de analizar el riesgo crédito, que ya no lo hace un analista de riesgo crédito, de pasar la operación a tesorería, al banco, que no lo hace alguien de tesorería, achica el costo de servicio y por fin podemos atenderte a un costo que no te mate. Me imagino que con agentes de IA, automatizaciones y así es lo que Sí. uno está haciendo. Principalmente para no vender humo, lo ocupamos de cara a cliente. O sea, hace poquitos años estaban los chatbots, pero tú te das cuenta si era un robot que te estaba llamando para darte una solución. Hoy día, cada día te das menos cuenta, donde no queremos mentir. Sí queremos decirle, es un asistente que te está atendiendo y él puede ir tomando decisiones gracias a la data que existe disponible para hacer todo esto. Oye, y en este proceso, ¿cuáles han sido los principales desafíos que se han encontrado? Sí. El principal desafío para nuestra compañía, y por eso estamos haciendo esta ronda en dos partes, en Brota y también en el mundo privado, es encontrar capital para seguir creciendo, porque estamos en el mundo de la deuda, por lo tanto tengo que apalancarme a ciertos niveles para que los que me financian estas facturas, los fondos de deuda, estén tranquilos dentro de su portafolio. Lo demás, hemos escalado mucho, tenemos más de 6.000 empresas ya en la plataforma, hemos financiado más de 1.300 de ellas por más de 90.000 millones de pesos chilenos en estos 20 meses. ¿Solo 20 meses? 20 meses. O sea, el crecimiento ha sido brutal. Bien exponencial, sí, bien exponencial. ¿Y esas tasas siguen actualmente de crecimiento? Sí, estamos creciendo más o menos 30% mensual y justamente con el capital que ya levantamos, estamos de aquí a marzo para alcanzar los máximos de niveles de apalancamiento que nos exigen los fondos de deuda para seguir funcionando. Oye, y más allá de poder atender a ese segmento, ¿cuáles han sido los factores del éxito que tú ves que lo ha hecho tener este crecimiento exponencial? Primero, el equipo. Tenemos un equipo con mucha experiencia, pero lo más importante de ese equipo es que tenemos los mismos valores. Estamos creando una cultura que cuesta mucho encontrar en una compañía que va creciendo tan rápido porque existen muchas fricciones y son cosas que nosotros no transamos. Entonces, el equipo es lo principal. Segundo, tenemos una visión grande, queremos comernos el mundo. Somos muy competitivos, nos gusta constantemente estar ganando y que todo eso siempre sea en el beneficio final, el propósito que es atender a estas pymes. Como dije en la presentación, el principal uso del factoring en Latinoamérica es para pagar los sueldos. Por lo tanto, tú estás dando un producto que literalmente beneficia a familias que están detrás de todas esas empresas. Bueno, y al menos por lo que yo he escuchado, el 80% de las pymes quiebra el primer año por falta de flujo de trabajo, entonces... Así es. Entonces, tú estás literalmente en el producto que más se usa. En Chile estamos bien avanzados. Por eso existen tantos factoring y buenos factoring. Existe el producto de los bancos y algunas fintech. Pero en Latinoamérica no es así. Me tocó vivir 2 años en México haciendo este producto y la desbancarización de las pymes es mucho más grande. De hecho, en México es tal como los que tienen bancarizado, muy bancarizado, y los que no tienen nada de bancarización. No tienen nada. En un mercado además que tiene harta informalidad todavía. Oye, bueno, primero lo encuentro la raja todo lo que están haciendo, que sea una empresa chilena creciendo así, y consultarte cómo, si tú tuvieras que hablarle a alguien, porque me comentaste, primero cofundaste Zeppelin, que ya es una empresa grande, ahora ves esta oportunidad, entonces, si tú tuvieras que recomendarle a alguien cómo encontrar una oportunidad, ¿qué le dirías? ¿Una oportunidad para emprender? ¿Sí? Le diría primero que pruebe con sus cercanos. Hay mucha gente que se lanza y me gusta mucho ayudar en esto. Tengo harta gente que se acerca y me dice, oye, estoy a punto de lanzarme, estoy trabajando en tal lugar, y veo esta oportunidad. Trabaja doble, ¿ya? No me gustan mucho los emprendedores que ya la hicieron y te vienen a recomendar que tienes que tener un equilibrio en tu tiempo. Tiempo para descansar, mentira. Sorry, pero mentira. Cuando solamente el éxito se consigue trabajando duro. Por lo tanto, si hoy día tienes una idea y estás trabajando, tienes que hacerla paralela. Hasta que esa idea se sustente por sí sola, ¿ya? Los valores y las prioridades en la vida son lo más importante. En mi caso, mi familia es lo más importante. Después,
tengo un rol, yo soy pastor de una iglesia cristiana, esa es otra cosa más, también tengo un rol importante ahí. Y tercero está el negocio, porque si cambio las prioridades, no estoy dispuesto a perder mi familia por un negocio, para hacerlo más resumido. Entonces, alguien que quiere emprender tiene que ver una idea, enamorarse de ese problema que está súper dicho, pero es verdad, tienes que enamorarte de ese problema, medirlo, probarlo y lanzarte. Siempre hay un espacio de riesgo. Si no hay riesgo, sorry, pero tampoco va a haber éxito. Tienes que realmente estar siempre en la cuerda floja, porque eso te empuja siempre a dar más, a dar más, a dar más. Buenísimo. Oye, y también me quedo con algo que dijiste, que tu equipo lo quiere ganar y quieren ganar todo. Así que con eso lo encuentro en la raja, que ojalá todos los chilenos pensáramos igual y quizás cómo estarían todas las startups si todos pensaran así. Sí. Así que les vaya muy bien y éxito. Muchas gracias. Terminamos de grabar, solo nos queda con Federico, quien es el cofundador de Brota. Así que aquí estamos y vamos a comenzar a grabar con Federico. Bueno, ahora estamos con Federico, cofundador de Brota. Y bueno, Federico, primero te pregunto qué es lo que hace en Brota y después ya profundizamos, dado que ya hablamos de qué era Brota. Sí, nada, yo soy encargado de búsqueda y selección de startups y como del acompañamiento de ellas a través del proceso de financiamiento, junto con ayudar a comunicarles esa oportunidad de inversión a los inversionistas potenciales. Yo sé que tú tienes mucha experiencia con todo esto de la inversión en startups. Te quería preguntar, porque uno normalmente ve los pitch, todo es lindo, pero te quería preguntar, ¿cuáles son las claves que tú has visto para que cuando una startup, un founder, realmente levanta capital, después cumpla con eso que dijo y cumpla con las expectativas que tienen los inversores? Sí, a ver, yo creo que una parte importante que un consejo en general yo trato de transmitirle a los emprendedores o a los fundadores es que emprender es igual que cualquier disciplina en la vida y se aprende solo haciendo. ¿Cachai? Y por lo tanto es difícil en realidad achuntarle a la primera, ¿ya? Es más bien un viaje que hay que hacerlo repetidas veces y de lo cual hay que ir aprendiendo, etc. ¿Ya? Yo creo que hoy día hay formas de evitar tropezarse en lo mismo que se tropezaron otros, buscando buenos mentores, buenos advisors, armando un buen directorio que ojalá incluya gente que haya pasado un poco por el mismo viaje que estáis emprendiendo tú como emprendedor, o que haya pasado por esa etapa en la que estáis tú, no necesariamente que sea un super mega emprendedor exitoso, sino que quizás ya haya pasado lo mismo que tú, ¿ya? Y efectivamente en la ejecución es donde hay más problemas, ¿ya? Y ahí normalmente hay muchos desafíos sobre el equipo, cómo armar un buen equipo. Y salgo y digo, me necesito a alguien que las ventas, abro un anuncio, me llegan 3, 4 personas, este es bueno, lo meto, en 2 meses no funciona. Entonces, por ahí prima mucho la recomendación siempre de contratar lento, despedir muy rápido, ¿cachai? Porque la startup, a diferencia de las empresas grandes, los corporativos, no tienen mucho espacio para aguantarse 8 o 6 meses de un mal empleado, ¿cachai? Entonces yo creo que armar equipo es muy difícil. Y lo segundo también es poder predecir o poder como hacer la futurología de cómo se va a ver mi startup andando mucho más rápido. ¿Ya? Es como, si a mí me pasara un Ferrari hoy día y me dijeran, Fe, anda lo más rápido que podáis, yo no me atrevería al tiro ir de 0 a 300 km por hora. No sé cómo se maneja un auto de 300 km por hora. Si viene un lomotor, no sé cuánto antes tengo que frenar. Y efectivamente a las startups les pasa un poco eso. Levantan capital, aceleran, crecen en equipo, se llenan de clientes y de problemas y de repente pierden el control. Entonces, de nuevo, buscar buenos acompañantes en ese viaje, buenos advisors, rodearse de emprendedores, tener también buenos inversionistas que quizás hayan invertido en startups y puedan sugerirte cosas. Por ahí van un poco las claves. Oye, y en esa me surge la duda porque normalmente uno escucha como ya levantáis capital, sí, pero después tenía los inversores que te están exigiendo. Entonces, ¿cómo uno hace el balance entre ir más rápido, pero no tanto como para pisar 300 kilómetros y estrellarte? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que lo primero es setear muy bien las expectativas y la invitación antes de. Ya. Si tú dijiste que ibas a andar a 300 kilómetros por hora, fue tu compromiso y tenés que intentarlo, ¿ya? 2, setear bien la expectativa también respecto de que uno de los escenarios posibles es que a la startup le vaya mal. Y eso yo creo que es muy importante, por eso se llama capital de riesgo, ¿ya? No solo porque existe el riesgo de que fracase, ¿ya? En realidad es una mala traducción del inglés. El riesgo tiene que ver con que el resultado de la inversión puede ser muy distinto, puede ser 0 o 100, ¿ya? Que no se da en otras industrias, ¿ya? El riesgo está más bien asociado a eso, pero inherentemente el desarrollo de cualquier negocio nuevo implica riesgos. Que se muera el founder, que un mes se quedó sin caja y le caiga al banco a cobrar una deuda y lo reviente financieramente, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces creo que es muy importante setear bien las expectativas con los inversionistas, ¿ya? Reportar ante todo. Yo diría que el siguiente paso a levantar capital, aparte de rodearte de buena gente, es reportar constantemente en las buenas y en las malas. Bueno. Y yo creo que ahí los emprendedores, como en toda relación humana, pues tú no querés reportar cuando fallaste, pues es muy complejo, porque tenés que ponerte colorado, tenés que decir que no te está yendo como prometiste, etcétera. Pero creo que mantiene la confianza viva. Y lo bonito del mecanismo de Brota es que como el monto de inversión inicial no es muy alto, mucha gente invierte conectado con las startups al propósito de esas startups. Y desde ahí no hay solo una exigencia por la rentabilidad financiera o el desempeño financiero del negocio, sino que también con, oye, ¿cómo va la generación de impacto? ¿Cuánto estáis pudiendo realmente solucionar el problema que estáis creando? Y desde ahí también hay un interés de que si el proyecto no va tan bien quizás desde el punto de vista de negocio, pero se está generando impacto, como que eso baja la ansiedad de los inversionistas, ¿cachai? Pero de nuevo, setear muy bien expectativas y reportar siempre en las buenas y en las malas y pedir ayuda. Yo creo que también es un buen consejo. Oye, mencionaste, justo con esto de pedir ayuda, antes mencionaste el tema de buscar mentores. Sí. Si yo estoy en eso, ¿cómo busco mentores? Porque quizás no conozca a nadie y ¿cómo encuentro a esa persona que ya ha recorrido ese camino? Sí, o sea, hoy día hay un esfuerzo por armar redes de mentores. Corfo tiene una serie de redes de mentores. Yo ahí diría que el único problema es que se ha formado a personas para ser mentores, pero personas que no necesariamente han vivido el viaje. Entienden cómo hacer mentorías, al final es hacer las preguntas correctas y que la persona llegue a la solución. Pero si no han vivido el viaje, no te pueden hablar también desde el mira. A mí esto es lo que no me funcionó, esto sí me funcionó, pero ve tú, y falta esa experiencia. Entonces, lo normal es participar de los encuentros del ecosistema en general, buscar rodearse de buenas redes. En Brota, por ejemplo, una propuesta de valor interesante para quienes se financian a través de Brota es que después pasan a ser parte de los brotados, que son los founders de las startups que han pasado por Brota. Y de ahí hay 150 founders de startups que han fracasado, de startups que han tenido éxito, de startups que les ha ido increíble, de startups que les ha ido pésimo, de startups que se pimeizaron. Pero igual es importante porque de esa red puede haber un montón de gente, no sé, un Clipperty que está partiendo hoy día, puede quedar en la red donde está el fundador de Políglota, que pasó por Y Combinator y que ha levantado rondas de varios millones de dólares, etc. Entonces, bien importante. Y lo otro es no tener miedo, y yo creo que el emprendedor es mucho más empático con aquel que también está emprendiendo, y desde ahí escribirle en LinkedIn: hola, oye, ¿sabes qué? Yo encuentro que lo que tú has hecho es increíble, yo estoy partiendo, me regaláis una hora, y desde ahí quizás, oye, me encantaría que te sumís como advisor, y por ahí buscar efectivamente personas que han hecho algo similar y que te pueden también inspirar, o que te pueden aconsejar, o que te pueden abrir puertas. Bueno, y yo creo que, de nuevo, lo más importante ahí siempre es full honestidad, no ir a venderle humo a esa persona, porque necesitas crear confianza para que esa persona te abra sus consejos, sus redes, sus conexiones, etc. Buenísimo. Oye, para terminar, Sí. Si le tuvierais que dar un consejo a un founder que está queriendo levantar capital, Sí. ¿qué le diríais? Que no levante más que lo que se siente tranquilo en gastar, porque a veces hay como un sobreentusiasmo por levantar la ronda más grande posible y después esa plata está ahí en el banco haciendo plata, o sea, polvo nomás, juntando polvo. No vender la pesca, yo creo que es muy, muy importante no vender humo, ¿cachai? Creo que es súper importante. Oye, mira, ser súper realista, yo ya he hecho estos experimentos, he tenido estos resultados, entonces me voy a gastar la plata en esto porque creo que va a producir tal cosa, ¿ya? Tocarle la puerta a gente que entienda el desafío, ¿ya? Que te pueda o acompañar a levantar capital desde la experiencia de haberlo hecho, de haberlo vivido, que te puedan también abrir contactos clave, ¿ya? Invitar gente de la industria, por lo tanto que conecte rápidamente con el desafío que tú estás resolviendo. Creo que eso es súper importante. Y que la valorización no es lo más importante. Te lo puedo firmar, yo que hemos visto, han pasado 80 startups por Brota, hemos visto más de, no sé, varios miles de empresas. Nunca una startup ha fracasado porque su valorización anterior fue muy alta. Puede ser, ¿ya? Pero no es la razón más importante por la que fracasan. Por lo tanto, la valorización alta o baja en realidad no da lo mismo. Si no hay buena ejecución y no hay financiamiento para mantener viva la compañía, vaya a fracasar igual. Entonces, que le baje la ansiedad a tener esto de la valorización más alta posible, porque eso es puro sobreentusiasmo. Buenísimo. Bien. Oye, gracias y que les gracias siga a yendo usted. muy bien en Brota. No, al revés, yo agradecerle a usted, destacar la pega que están haciendo. Creo que cubrir este tipo de cosas solo alimenta y nutre al ecosistema y a la educación que necesitamos para ella, así que nada, los felicito.
Muchas gracias. Bien, Que estén bien. gracias.